a bailar el Arram Sam Sam. Arram Sam Sam, Arram Sam Sam. Hola, soy Karina Lozano Mesa. Hoy les voy a hablar sobre el socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. El socialismo utópico y el anarquismo son dos corrientes de pensamiento que surgieron en el siglo XIX como las críticas al capitalismo y al Estado. Ambas comparten la visión de una sociedad futura basada en la igualdad, la libertad, la cooperación y la autogestión de los trabajadores. Sin embargo, se diferencian en sus métodos, sus propuestas y sus influencias. El socialismo utópico se caracteriza por proponer modelos de organización social alternativos al capitalismo, pero sin recurrir a la lucha de clases ni a la revolución. El anarquismo, por su parte, se defiende por su rechazo al Estado y a toda forma de autoridad, jerarquía y dominación. Ahora daremos paso con el socialismo utópico. Hola, mi nombre es Alan y es un gusto que estés aquí, aprendiendo un poco más de lo que llegó a marcar un antes y un después. Un gusto que nos estés acompañando detrás de esa pantalla. Vamos a darle. El socialismo utópico es una corriente de pensamiento que surgió en el siglo XIX como una crítica al capitalismo y una propuesta de una sociedad más justa e igualitaria. Sus principales representantes fueron Saint-Simon, Fourier, Owen y Cabet. Entre otros, ellos imaginaron sociedades ideales donde se abolía la propiedad privada y se repartía equitativamente el trabajo y el producto. Se fomentaba la educación y la cultura, al igual que se garantizaba el bienestar de todos los miembros. El término utópico fue acuñado por Engels en 1880 en su texto del socialismo utópico al socialismo científico, como una manera de distinguir de la filosofía política que él y Marx proponían a todas las corrientes anteriores a las que tildaba de irrealizables, a no sostenerse de un análisis propiamente dicho de la sociedad capitalista. Y a todo esto, ¿en dónde se llevó a cabo? No te apures, el socialismo utópico se desarrolló principalmente en Europa durante los siglos XVIII y XIX. No te duermas, ya te vi. El socialismo utópico se desarrolló a través de la formulación de ideas y teorías por parte de pensadores como Henry de Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Estos visionarios propusieron modelos de sociedades ideales basadas en la cooperación, la igualdad y la justicia social. Vamos, que sí se puede. Centrémonos en nuestros compas Henry y Owen. ¿Por qué te preguntarás? Puesto que nuestro amigazo Owen fue crucial para el socialismo utópico debido a sus ideas innovadoras sobre la reforma social y laboral en el siglo XIX, el cual abogaría por una igualdad, la educación y la propiedad colectiva de los medios de producción, sentando las bases para las ideas socialistas utópicas que buscaban construir sociedades más justas y equitativas. Mientras que nuestro compa Henry abogó a partir de la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad basada en la cooperación y el mérito, las cuales sus ideas no fueron totalmente utópicas, contribuyeron a la formación de la teoría socialista y la planificación económica. Facilísimo, ¿verdad? Mientras que tanto, existían clases sociales claramente definidas, las cuales eran la clase trabajadora, compuesta por obreros y trabajadores industriales, quienes a menudo enfrentaban las condiciones laborales difíciles, mientras que la clase capitalista estaba formada por los dueños de los medios de producción, empresarios y terratenientes. Las ideas del socialismo utópico surgieron como respuestas a las tensiones y desigualdades generadas por las condiciones de la revolución industrial. Gracias por no tomarme como loco y escucharme. Esto fue el socialismo utópico y te lo acabo de resumir. Hola, mi nombre es María José Robles Zamora y les voy a hablar sobre el socialismo científico. El socialismo, tanto utópico como científico, tuvo como germen la industrialización y las condiciones laborales y sociales en sus trabajadores. Los obreros apenas tenían derechos laborales, sus salarios eran miserables y los horarios eran interminables. Los capitalistas se enriquecían a costa del trabajo de los obreros, sin que estos pudieran alcanzar un nivel de vida digno. Su solución era la revolución social y reorganizar el Estado, para que acabara con la desigualdad y la explotación. El socialismo científico fue una corriente filosófica cuyos principios fueron elaborados por Karl Marx y Federico Engels. Dentro de este contexto de ideologías liberales surge el marxismo con la publicación del Manifiesto del Partido Comunista en 1848, escrito por Carlos Marx y Federico Engels. Esta obra muestra de manera sintética el desarrollo histórico de las sociedades y, en particular, la capitalista, la cual se encuentra dividida en las clases sociales irreconciliables, siendo la burguesía la clase dominante y la clase explotada el proletariado. El antecedente de esta corriente fue el socialismo utópico. Para el socialismo científico, el motor de la historia es la lucha de clases. La sociedad se ha dividido en diferentes clases dependiendo de su posición en economía.
explotadores, oligarquía, y explotados, proletariado. El conflicto entre ambos grupos explica todos los cambios que se producen. Esa lucha, además, no solo se queda en el ámbito económico. Con el tiempo, el conflicto pasa a ser político, para intentar ocupar el poder. En este sentido, el ideal del socialismo científico. Para lograr sus objetivos, Marx y Engels propugnaban la rebelión de los explotados contra sus explotadores. Los trabajadores debían tomar el poder y, en una primera etapa, instaurar lo que denominaban dictadura del proletario. Propiamente dicho, en estas sociedades, la propiedad privada de los medios de producción de distribución debe ser pública o colectiva. El impacto más significativo del socialismo científico fue la inspiración que brindó para el movimiento político y social en todo el mundo. La Revolución Rusa y la creación de la Unión Soviética son ejemplos claros de la influencia del socialismo científico. Hola, espero que les esté gustando el video. Mi nombre es Kinia Yamile Flores Rueda y yo les voy a hablar sobre el anarquismo. Antes de entrar bien en contexto, les voy a explicar su origen. El anarquismo viene de la palabra griega anarquía, donde an significa no o sin, y arquía, que es principio o norma, lo que se traduciría como ausencia de norma o autoridad. Es un pensamiento político que defiende la abolición del Estado y cualquier tipo de autoridad justificada. Se puede escuchar sencillo, pero había varias corrientes diferentes, que veremos a continuación. Se decía que el anarquismo había empezado con la cultura china o con las culturas primitivas. Sin embargo, esta empezó en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, en la Revolución Industrial. Joseph Proudhon fue uno de los padres del anarquismo, ya que este defendía la economía no opresiva, donde los obreros intercambiaban el producto por su trabajo. Sus ideas se extendieron por Francia, Bélgica y Alemania, y otros países. A la muerte de Joseph, un pensador ruso tomó el control de este movimiento. Estamos hablando del buen Mikhail Bakunin. Él le dio una vuelta al anarquismo. Él pensaba que la unidad básica de la sociedad era la comunidad y que los mismos trabajadores tenían que poseer las tierras, pero a su muerte surgió otro movimiento, el anarcocomunismo. Ahora, ¿qué es un anarquista? Un anarquista es un socialista que quiere abolir toda jerarquía injusta y toda forma de dominación, lo que básicamente describe al Estado. Aquí viene lo que hablábamos en el inicio. El anarquismo no pugna por el desorden, sino por el orden que nos sea impuesto desde arriba, acordado libremente, socialmente y desde abajo. Entonces, si el anarquismo pide libertad, equidad, cooperación y justicia, ¿por qué no ha prosperado? Hay varias razones por ello. Por ejemplo, sus ideas parecen muy radicales. Busca desmantelar toda jerarquía impuesta y su preferencia por la acción directa es poco coherente. Aun con esto, el anarquismo sí se ha puesto en práctica. Por ejemplo, en Rusia los primeros soviets eran un grupo de anarquistas de trabajadores, pero cayeron por el dominio del autoritarismo. En México, Flores Magón y su hermano, ambos anarquistas, escribieron el periódico Renegación, que inspiró a la Revolución Mexicana. Actualmente, aunque no lo veamos del todo, hay muchos tipos de anarquismo, por ejemplo el feminista, el anarquismo mutualista, el sindicalista, entre otros. A continuación, daré mi opinión que nadie me pidió. Yo pienso que la ausencia de un gobierno podría conducir a un caos social y económico, ya que no tener una estructura sería complicado resolver problemas y tener un buen orden. También podríamos estar más expuestos a las amenazas externas y tal vez habría falta de servicios públicos básicos. Ahora, seamos honestos, por la naturaleza del ser humano se puede dificultar la práctica del anarquismo, debido a que la sociedad aún no tiene ese grado de conciencia y solidaridad, y recordemos que este movimiento se basa en confianza mutua y coordinación. Hemos llegado al final del tema, espero les haya gustado y lo puedan compartir con sus amigos. Muchas gracias. En resumen, el socialismo utópico se centra en ideales y visiones de una sociedad ideal sin proporcionar un plan práctico para lograrlo. El socialismo científico, desarrollado por Marx y Engels, se basa en un enfoque más analítico y propone una transformación social a través de la lucha de clases y la revolución proletaria. El anarquismo, por otro lado, busca la abolición del Estado y la autoridad, abogando por la autoorganización y la cooperación voluntaria. Cada uno tiene perspectivas distintas sobre cómo alcanzar una sociedad más justa. Esto es todo, soy Karim Aram Lozano Mesa. Besitos, besitos, chao, chao.